El dictamen pericial es un conjunto de ideas relacionadas, que transmiten una información. Bien, la organización de las ideas, debe ser coherente, con cohesión y lógica. Es decir, que todas las ideas hablen de la misma temática y que, se encuentren conectadas entre sí, adecuadamente. Una temática es de lo que habla el documento. Se integra por una idea principal, que expresa lo que se habla en él, la cual puede estar implícita o explícitamente descrita en el documento. Y las ideas secundarias o modificadoras que expresan lo que se habla de la idea principal. La organización del desarrollo de las ideas, se realiza mediante un orden lógico, es decir, que una idea te lleve a la siguiente. El dictamen pericial está estructurado en 3 temáticas básicas, las cuales desarrollan la información que aporta. La temática global, la general y la específica. La primera organiza la información en temas específicos, de acuerdo al tipo de texto. La segunda organiza la información en subtemas y la tercera organiza la información de los subtemas. Cada temática da respuesta a cada una de las preguntas básicas de la investigación. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, y por qué? Estructura de la temática global. El dictamen pericial es la exposición de una investigación, y por lo tanto la información que contiene se organiza de acuerdo a los textos expositivos. Es así que la idea principal de esta temática es la del texto expositivo. Y las ideas secundarias son los temas que se tratarán en el texto, los cuales se organizan en una secuencia lógica y coherente, para la presentación de la información. En este sentido, el dictamen pericial cuenta con una introducción, un desarrollo, un análisis, unas conclusiones y un cierre o fórmula final. Cada uno de estos temas aporta una información específica, que depende del anterior, o bien, es precursora de la siguiente. Una alteración en el orden o en el contenido de cada tema, altera la coherencia, la cohesión y la lógica del dictamen, originando que el receptor se pierda en un mar de información. En la introducción se desarrolla la presentación de la información básica del dictamen. En el desarrollo se establece la manera de cómo se realiza la investigación. En el análisis se desarrolla el estudio de los resultados de la investigación. En las conclusiones se desarrolla el resultado del análisis, o bien, se presentará el resultado de un procedimiento. Y en la fórmula final se presentará el cierre del documento. Estructura de la temática general. El dictamen pericial se centra en un tipo de estudio y objeto de la investigación. Así que la idea principal es el tipo de estudio que se realiza, sobre un objeto de investigación. Y las ideas secundarias corresponden a lo que se tratará en cada tema del dictamen. En este sentido, la introducción, el desarrollo, el análisis, las conclusiones y la fórmula final, se centrarán específicamente en un tipo de estudio y un objeto de investigación, determinados. Es así que la introducción desarrollará la presentación del tipo de estudio, y del objeto sobre el cual se realiza. El desarrollo establece cómo se realiza el estudio, sobre el objeto de investigación. El análisis establece la causalidad del estudio, es decir, donde se explica la relación causa-efecto. En las conclusiones se presentan las respuestas del estudio, o bien, el resultado de un procedimiento. Y en la fórmula final se presenta el cierre del documento. Estructura de la temática específica. Hasta el momento tenemos un texto expositivo, organizado en 5 secciones, y que cada una de ellas contiene la información de un tema específico. Ya que cada tema habla de un tipo de estudio y un objeto de estudio. Ahora bien, la temática específica organiza la información de cada tema en subtemas, de acuerdo al tipo de estudio y al objeto de estudio. La idea principal de cada tema, es sobre lo que se habla en él, de acuerdo al estudio y al objeto de estudio. Y cada tema puede ser que contenga varios subtemas, que corresponden a las ideas secundarias. Los subtemas o ideas secundarias, deben seguir una secuencia lógica, es decir, que cada subtema se desprenda del anterior y que sea el antecedente del siguiente. Así tenemos que la introducción, cuyo tema es la presentación del dictamen, está integrada por el exordio, quien realizará la identificación del dictamen. Y el preámbulo, donde se realiza la presentación propiamente dicha.
El desarrollo, cuyo tema es cómo se realiza la investigación, está integrado por dos subtemas. El primero corresponde al diseño metodológico, donde se establece la planeación de la investigación. Y el segundo corresponde a la ejecución de la investigación, donde se establece cómo se desarrolló la investigación. El análisis, cuyo tema es el estudio de los datos obtenidos en el desarrollo, su subtema se divide de acuerdo al número de datos obtenidos en el desarrollo. Es decir, cada dato obtenido en el desarrollo será un subtema donde se establecerá su causalidad. Las conclusiones se concretan a especificar únicamente el resultado del análisis o bien, el resultado de un procedimiento. Y la fórmula final, desarrolla el cierre del dictamen, y los subtemas pueden ser anexos, notas, observaciones, frase de cierre o despedida y datos del perito. Bien, la organización de la estructura externa del dictamen pericial, queda establecida de la siguiente manera. Introducción. Exordio. Es la individualización del dictamen y su función, es aportar la información de identificación. Contiene información de la institución que lo emite, principalmente las instituciones oficiales. Número de investigación a la que pertenece. Se refiere al número consecutivo al cual se dirige el dictamen y puede ser legajo de investigación, carpeta de investigación, averiguación previa, etc. Número de oficio o dictamen. Se refiere al número consecutivo personal que cada perito le designa a su dictamen. Asunto. Se refiere al tipo de dictamen o investigación que se trata en el documento. Información del lugar y fecha de emisión. Se refiere a la población, o ciudad, donde se emite el dictamen. Y la fecha de emisión. Información del receptor o destinatario. Se refiere al funcionario a quien se dirige el documento. Así como la mesa, área y lugar de adscripción del funcionario. Preámbulo. Su función es la presentación del perito, de los antecedentes, de la solicitud, y personas participantes. Presentación del perito. Nombre, cargo, adscripción. En lo que se refiere al nombre del perito, por lo regular este se sustituye por la frase, el que suscribe, que significa el que firma al calce. Presentación de los antecedentes de intervención. Se refiere al cargo de la persona que designa al perito, para intervenir en la investigación. Así como el tipo de solicitud realizada, que puede ser, por oficio, verbal, vía telefónica, etc. Presentación de la solicitud realizada. Se refiere a la actividad solicitada, en qué, o en quién, y en dónde se realizará. Presentación de personas presentes. Se refiere a los nombres de otras personas presentes durante el desarrollo de las actividades. Como pueden ser peritos, funcionarios, defensores, etc. Mencionando su nombre completo, cargo, función en la investigación y el tiempo que permanecieron. Existen diversas fórmulas de presentación, desde las complejas, laboriosas y llenas de formulismos, hasta las más concisas y precisas, que contienen los elementos indispensables. Lo importante es que la presentación contenga la información necesaria y precisa para su mejor comprensión y soporte legal de la intervención. Desarrollo. Es el cuerpo del dictamen, y está integrado por el diseño metodológico y la ejecución de la investigación. En esta sección se utiliza principalmente la descripción y la narración. Diseño metodológico. Contiene el fundamento científico del dictamen pericial, ya que en él se realiza la planeación de la investigación. Es decir, se establece la manera de cómo se realizará la investigación. Básicamente corresponde a un protocolo de investigación. Independientemente de la importancia que tiene cada uno de los temas y subtemas que integran la estructura externa del dictamen pericial, de este apartado o subtema depende significativamente el valor probatorio del dictamen. Está integrado por la identificación del problema, planteamiento del problema, metodología, marco teórico y materiales utilizados. En la estructura metodológica explicaremos ampliamente cómo se desarrolla el diseño metodológico. Ejecución de la investigación. Contiene el desarrollo de la investigación, es decir, se narrará y describirá, paso a paso, cómo se aplicó lo planeado en el diseño metodológico. El número de apartados o subtemas depende del número de pasos establecidos en la planeación.
y se ordenarán de manera secuencial o cronológica de acuerdo a las necesidades de la investigación. Con coherencia, cohesión y lógica. Análisis. El tema que se desarrolla en esta sección es el estudio de los datos obtenidos en el desarrollo, para determinar la relación causa-efecto. El número de subtemas de esta sección, se relaciona con el número de datos obtenidos en el desarrollo. Así es que cada dato, corresponde a un subtema, donde se desarrolla su estudio. Y se elabora mediante razonamientos que expliquen el porqué de las cosas. Los subtemas son ordenados de manera secuencial, con coherencia, cohesión y lógica. En la estructura metodológica se detallará sobre esta sección. Conclusiones o resultados. El tema de esta sección, es la presentación de las respuestas obtenidas del estudio realizado. Se dice que son conclusiones, cuando se desprenden de un razonamiento lógico del análisis de los hallazgos. Son las respuestas al planteamiento del problema, y deben ser claras, precisas y concisas. Se dice que son resultados, cuando no son respuestas de un razonamiento lógico, sino de un proceso. Por ejemplo, los químicos que realizan una prueba, obtienen un resultado de la reacción y no una conclusión. Entonces, cuando se trate de un resultado de un razonamiento lógico de un análisis, esta sección se denomina conclusiones. De lo contrario se denomina resultados. Fórmula final. El tema a desarrollar es la presentación del cierre del texto. Contiene las observaciones, notas, anexos, bibliografía, frase final, los lineamientos para la emisión de documentos oficiales, y los datos del perito. En relación a los datos del perito se deben anotar el cargo, nombre y número de cédula del perito. Este último dato es muy importante para los peritos que intervienen en materias que se encuentran reguladas. Finalmente, la firma autógrafa del perito. Otro dato importante, es que cada hoja del dictamen debe contener una firma o rúbrica autógrafa del perito. Esto último es por seguridad del perito, para evitar cualquier alteración en el contenido del dictamen. Bien, hemos explicado brevemente la estructura externa, como una plataforma básica del dictamen pericial, que permite la presentación de la información de manera ordenada con coherencia, cohesión y lógica. Este es el tercer capítulo de una serie de videos relacionados con la redacción del dictamen pericial. En los siguientes capítulos se explicará cada una de las estructuras y los elementos que las integran. Espero que esta información te sea de utilidad y te sirva para mejorar la calidad de tus dictámenes. Si te gustó el video, suscríbete al canal y comenta. Gracias por su atención.